Este video es patrocinado por el Colegio Adventista Virtual de Itagüí. Da clic en el video de la descripción y conócelo. Estamos en guerra. Hay un conflicto en el universo que se desarrolla a nuestro alrededor. Un drama intergaláctico similar a la Guerra de las Galaxias, pero mucho más intrigante y emocionante que la famosa saga cinematográfica. ¿Saben cuál es esa guerra? El conflicto cósmico entre Cristo y Satanás, que es la guerra entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal, donde el trono del universo está en juego. Correcto. Y esta guerra no es de ficción. Comenzó en el cielo hace varios milenios y allí cada ángel tuvo que tomar una decisión: ponerse del lado de Cristo o del lado de Satanás. La fase final de este conflicto será aquí en la tierra, y al igual que en el cielo, cada persona tendrá que decidir por uno de los dos bandos. En la Guerra de las Galaxias, muchos fuimos simples espectadores, pero de esta guerra todos hacemos parte. Nadie podrá ser un simple espectador. ¿Qué decidiremos? ¿Qué rol tomaremos en este conflicto entre el bien y el mal? Como en toda guerra, antes de actuar, debemos estar bien informados. Por eso, Escuela Sabática Like presenta la serie 3 mensajes cósmicos. Lección 1. Jesús gana, Satanás pierde. En la Segunda Guerra Mundial, la radio jugó un papel muy importante. Se usaba para mantener informados tanto a las tropas como a la población civil. Y por supuesto, también para infundirles moral, patriotismo y espíritu de sacrificio. Si estaban bien informados, se prepararían bien, tomarían buenas decisiones y reaccionarían oportunamente. Pero, ¿y si estaban mal informados? ¿Y si los mensajes que llegaban por la radio confundían y desmoralizaban? No estarían listos para la batalla y hasta podrían perder la guerra. Correcto. Hitler lo sabía. ¿Y saben lo que hizo? Inventó las radios negras. Montó en Francia 2 potentes emisoras de manera clandestina. Buscó locutores que hablaran francés. Tanto las tropas como los ciudadanos franceses creían que eran emisoras francesas que estaban de su lado, pero en realidad mezclaban noticias verdaderas con noticias falsas para confundir y desmoralizar. Esto debilitó a los franceses y fortaleció al enemigo. ¿Lo notan? En este conflicto cósmico necesitamos estar bien informados, y el libro de Apocalipsis es la radio que Dios ha dispuesto para informarnos y moralizarnos en el tiempo del fin. Pero el enemigo nos ha llenado de radios negras, mensajes errados del Apocalipsis que siembran confusión y desánimo. Es hora de sintonizar la emisora correcta, una que presente el Apocalipsis como un mensaje de amor y esperanza. En Apocalipsis 14, Dios nos da 3 mensajes de amor para salir victoriosos en esta batalla, los mensajes de los 3 ángeles. En ellos enfocaremos todo este trimestre, pero antes de llegar allí, necesitamos mirar Apocalipsis 12 para entender el contexto y ver las fases de este gran conflicto. Por eso la pregunta de esta semana es: ¿cuáles son las 4 etapas del gran conflicto según Apocalipsis 12? Episodio 1. Comienza la guerra. Apocalipsis 12, 7 al 9 nos narra el primer round de esta guerra. Se desató entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón. Este y sus ángeles a su vez les hicieron frente, pero no pudieron vencer, y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás y que engaña al mundo entero. Junto con sus ángeles fue arrojado a la tierra. Entonces el conflicto comenzó en el cielo. ¡Qué extraño! Se supone que el cielo es un lugar de paz. Buen punto. Recuerden que la libertad de elegir es un principio básico del gobierno de Dios. Lo que conocemos como libre albedrío. Exacto. El libre albedrío no es un don exclusivo para los seres humanos. Los ángeles también fueron creados con libertad de elección. Dios no creó robots, ni en el cielo ni en la tierra. ¿Por qué? Porque el poder de elegir está directamente relacionado con la capacidad de amar.
Si pudiéramos programar a alguien para que nos ame, en realidad no sería amor porque la persona no eligió amar. El amor nunca se puede forzar. El amor es una expresión del libre albedrío. Lucifer, un ángel lleno de belleza y poder, hizo mal uso de su libertad y se llenó de egoísmo y orgullo. Codició el lugar de Cristo en el cielo y originó la guerra. Como decíamos, a cada ángel le tocó decidir por uno de los dos bandos, el de Cristo o el de Lucifer. La tercera parte de los ángeles decidió irse al bando del enemigo. ¿Saben cuál es la buena noticia? Que el pasaje nos dice que no pudieron vencer y que fueron expulsados del cielo. El primer round fue victoria para Cristo. Cristo nunca ha perdido ni perderá una batalla contra el diablo. ¿Y tú? ¿En qué bando decides estar? Episodio 2. Satanás contraataca. Durante todo el Antiguo Testamento, Satanás atacó al pueblo de Dios intentando impedir que naciera el Mesías. Esa fue otra batalla perdida del diablo. Pero cuando Cristo nació, Satanás contraatacó a aquel que no había podido vencer en el cielo. ¿Recuerdan esos ataques? Cuando niño usó a Herodes para mandar a matarlo. Y ya grande, usó a los líderes judíos para llevarlo a la cruz. Correcto. Apocalipsis 12, 4 y 5 narra así este segundo round. Cuando la mujer estaba a punto de dar a luz, el dragón se plantó delante de ella para devorar a su hijo tan pronto como naciera. Ella dio a luz un hijo varón que gobernará a todas las naciones con vara de hierro, pero su hijo fue arrebatado y llevado hasta Dios que está en su trono. Es importante que vayamos descifrando algunos símbolos del Apocalipsis para entender mejor el pasaje. La mujer es símbolo de la iglesia. El dragón es el mismo diablo. El hijo varón de la mujer es Jesús. Y la vara es un símbolo de dominio o gobierno. Una vara de hierro es símbolo de un gobierno inquebrantable, todopoderoso e invencible, lo que significa que ese hijo varón, Cristo Jesús, no sería derrotado. Pero este segundo round fue el más decisivo y dramático. Jesús fue colgado en una cruz. Parecía vencido y acabado, pero resucitó. El diablo es un enemigo derrotado. Cristo ha triunfado sobre él mediante su vida, su muerte y su resurrección. Y nosotros también podemos ser victoriosos. Pero oigan bien, aunque la victoria de Cristo sobre Satanás fue completa, el gran conflicto entre Cristo y Satanás aún no ha terminado. Episodio 3. Ataque al pueblo de Dios. Apocalipsis 12, 13 y 14 narra la reacción del diablo al verse derrotado. Persiguió a la mujer que había dado a luz al varón, pero a la mujer se le dieron las dos alas de la gran águila para que volara al desierto, al lugar donde sería sustentada durante un tiempo y tiempos y medio tiempo. Ya sabemos que esa mujer perseguida por el dragón es la iglesia de Cristo. Lo que ahora necesitamos descifrar es ese periodo de un tiempo y tiempos y medio tiempo. Aunque parezca un misterio difícil de resolver, en realidad la pista clave está en el versículo 6. Allí se nos dice que la mujer sería sustentada durante 1260 días. Es decir, la expresión tiempo, tiempos y medio tiempo del versículo 14 es equivalente a los 1260 días del versículo 6. Pero esperen, como estos son símbolos proféticos, tenemos que recordar que es un día en la profecía. En la profecía bíblica, un día equivale a un año. Ese principio lo encontramos en los libros de Números y Ezequiel. Correcto. Así que estamos hablando de 1260 años. Justo el tiempo en que la iglesia fue perseguida durante la Edad Media, desde el año 538 de nuestra era hasta el año 1798, un poder religioso corrupto oprimió, persiguió y masacró al pueblo de Dios. Al salir de las tinieblas de la Edad Media, al momento de la Reforma, muchos enfrentaron un momento decisivo. ¿Serían fieles a la palabra de Dios o aceptarían las enseñanzas de los sacerdotes y los prelados? Una vez más, la verdad triunfó. Y Dios tenía un pueblo que le era fiel en presencia de una tremenda oposición. Este tercer round también fue victoria para Cristo.
Episodio 4. Ataque al remanente. El cuarto y último round que narra Apocalipsis 12 es el ataque del diablo al pueblo de Dios en el tiempo del fin. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de sus descendientes, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Lo notan? Dios tiene una iglesia en el tiempo del fin que guarda los 10 mandamientos, la ley perfecta y eterna, y el diablo salió a hacer guerra contra ella. Finalmente, instiga un decreto para que no puedan comprar ni vender y para que sean encarcelados y enfrenten la muerte. La pregunta central en esta batalla final es: ¿a quién seremos leales? Nuestro mundo se encamina hacia una gran crisis, pero en Jesús nuestra victoria está asegurada, siempre y cuando permanezcamos conectados a Él mediante la fe, una fe que conduce a la obediencia a sus mandamientos. Todo se reduce a nuestra decisión personal de estar en el grupo que vencerá por medio de la sangre del Cordero. Escuela Sabática Like les invita a seguir estudiando juntos la serie 3 mensajes cósmicos. Preparemos una generación victoriosa. Inscribe a tus hijos en el Colegio Adventista Virtual de Itagüí y bríndales una educación para la eternidad. Si te gustó este video, suscríbete y comparte. Recuerden que juntos podemos crecer más.